Cata, Santoni y Juliana. Presente. Profe, en un rato la prendo la cámara porque estoy en el colectivo. Bueno, ustedes tengan en cuenta que si ustedes no están físicamente, yo no los veo, ustedes no están presentes. O sea, puedo tener cierta tolerancia, pero si no es lo mismo que ustedes escuchen por radio, no es la idea. No podemos interactuar, no les puedo preguntar, no los puedo conocer, no nos vemos la cara. Yo el presente de ahora en más se lo pongo siempre y cuando esté la cámara prendida, porque a lo mejor detrás de ahí de María Bazán está el tío, ¿se entiende, no? Bueno, entonces, a partir de hoy el que no está, el que no veo, no pongo presente. Victoria Vicentini. Presente. Ahí está. Lourdes también, que la admití recién. Candela. Presente. Ahí está. Ni con los lentes ya los veo. Joaquín está ahí. Vanessa, Jordan está también. Sofía Russo, ahí está. Y Camila también la vi por algún lado. Ahí está. Presente, profe. Bueno, acá estamos, listo para arrancar entonces. Para hoy tenemos el tema de riesgo. ¿Alguno de ustedes lo pudo ver, lo pudo leer? Cuéntenme, a ver, ¿qué les pareció? ¿Les pareció difícil? ¿Hay muchas dudas? Sean sinceros, y total esto es para, estamos en un práctico, no los voy a evaluar acá. Yo lo leí y sí, tengo dudas sobre un par de conceptos que hay acá. No entendí bien. ¿Sobre cuáles? A ver si... Yo les preparé un PowerPoint con lo que a mí me parece que puede traer dificultades y les hice un resumen. Pero quiero ir más o menos viendo por dónde están ustedes como para enfatizar en alguno de los temas. Es solamente para eso. Lo de riesgo absoluto, riesgo incondicional, relativo. Ahí está, sí. Después al final. Los limitantes del concepto de... Bueno, los limitantes del concepto de riesgo, a lo mejor ahí eso dicen ustedes del final. Bueno, sí. Vamos a hacer así. Guadalupe. No, esta chica no es mía. Guadalupe es... No. A ver quiénes son, parece que deben ser de Ana. No, ninguno de los dos. Bueno, yo no lo admito. A ver. Estamos haciendo por ahí lío con el resto. Bueno, yo arranco y vemos. Se van a ir enganchando otros, se van a dar cuenta que no son sus compañeros y van a ir saliendo. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien esto, chicos? ¿Lo logran ver? Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces. El apunte les habla de que el riesgo en un sentido común o en un sentido amplio lo podemos definir como un riesgo potencial. Me quedé pensando, si ustedes prefiero que lo entiendan al tema, que vayan tomando algunas notas y no se hagan problemas por el PowerPoint. Después, si ustedes los necesitan, yo se los paso en el grupo del WhatsApp. Así por ahí prestan atención, se entiende y después lo tienen. En todo caso, si yo hago alguna salvedad, si ustedes van anotando a los costaditos. Bueno, entonces, hablamos de un peligro potencial en un sentido amplio de lo que es riesgo, pero desde la epidemiología se define como la probabilidad, y fíjense que no hablamos de posibilidad, sino que la probabilidad es un término estadístico, y por eso está puesta esa palabra ahí, de ocurrencia de una condición relacionada o no a la salud en una población o grupo durante un periodo de tiempo determinado. Esa condición, o sea, para que ocurra esa condición, esta condición puede ser una enfermedad, un agravio, muerte, situaciones favorables para la cura, como podría ser la floración de agua de consumo, recuperación o mejora.
Bueno, antes de pasar a esto, ¿por qué es importante el riesgo, trabajar el riesgo? Porque nosotros podemos estar frente a un paciente que clínicamente está sano, pero tiene probabilidades de enfermar. Un ejemplo odontológico podría ser aquel paciente que nosotros hacemos un diagnóstico del proceso salud-enfermedad caries y tiene un CPO, tiene cero historia de caries, no hay caries activas, entonces podemos decir clínicamente está sano. Pero en nuestro diagnóstico podemos encontrar surcos profundos. Entonces un paciente que si bien está sano en este momento, tiene una probabilidad de enfermar. Entonces, de esta manera estaríamos trabajando con un enfoque de riesgo, que es una de las características de la estrategia de atención primaria, a diferencia de lo que teníamos en el modelo médico hegemónico, que ya trabajaba sobre, o que trabaja sobre la enfermedad. ¿Me van siguiendo? De ahí es la importancia de trabajar con este enfoque de riesgo. Después el apunte les va a ir diciendo que el riesgo es de naturaleza matemática. ¿Y por qué es esto? Yo ahí les puse dos características. La primera es porque todas estas condiciones que veníamos hablando recién, todas estas características que llevan a un paciente al riesgo pueden ser medidas. Entonces, si yo puedo medir esta característica, esto se transforma en lo que se llama variable. ¿Por qué variable? Porque es algo que va a ir cambiando de una persona en otra. Ciertas características las van a tener algunos, pero no así otros. ¿Estamos hasta ahí? Después, cuando ustedes van a ver que el apunte avanza y hablan de los factores biológicos y sociales, esos factores de riesgo es lo mismo que decir variables. Variables o factores de riesgo, es lo mismo. Una variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Cuando yo hablo de una variable cualitativa es que esta condición que yo voy a medir, esta característica, no es un valor numérico, como podría ser, por ejemplo, el color de piel, que puede acercarnos o puede, aquellas personas que tienen piel blanca tienen más probabilidad de tener ciertas enfermedades en piel, supongamos un cáncer de piel, que aquellas personas que tienen piel negra, de otra etnia. Entonces esa es una característica cualitativa. Puede ser el color de cabello, el color de ojos, bueno, depende de lo que estemos estudiando. Una variable cuantitativa ya casi tiene que ver con un valor numérico. ¿Me van siguiendo? Chicos, me frenan, ¿eh? Si quieren copiar algo y no pueden, me frenan. Una variable cuantitativa sí tiene que ver con un valor numérico, y a su vez estas variables pueden ser discretas y continuas. Una variable discreta es cuando trabajamos con un valor aislado, un valor numérico que es aislado. Por ejemplo, cantidad de personas o habitantes en un grupo familiar. Ahora que tuvimos el censo, o sea, muchos deben recordar mejor el que lo hizo, de que preguntaba cuántas habitaciones o cuántos dormitorios había, cuántas personas. Esto es para trabajar hacinamiento. Entonces es una variable discreta. ¿Por qué? Porque es un número aislado. Yo no tengo una persona y media. Tengo valores 1, 2, 3, ¿se entiende? No hay intermedios. Esas son variables cuantitativas discretas. Distintas son las variables que son cuantitativas, pero se llaman continuas. Las variables continuas es un valor intermedio entre dos valores determinados. O sea que entre dos valores yo tengo un montón de intermedios. Por ejemplo, la altura de una persona, el peso. Una persona puede medir 1,67 m, 68, se entiende, entre 1 metro y 2, entre dos valores extremos, yo tengo en el medio un montón de centímetros en este caso. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y también el riesgo es de una
naturaleza matemática, porque ahí la apunte le habla de que se estima bajo la forma de una proporción, es decir, para evaluar el riesgo yo utilizo una proporción matemática. O sea, se estima, se evalúa bajo una proporción. Bueno, yo ahí les puse lo mismo del apunte, pero es recordar un poquitito lo de la escuela. ¿Qué es una proporción? O sea, es una relación entre dos partes donde el numerador que está arriba va a estar incluido en el denominador. Entonces, si tengo un porcentaje de un 45%, estoy diciendo que 45 unidades, llámense personas o características, están incluidas en un 100, en un total de 100. Eso es. Profe, ¿puede volver ¿Sí? a explicar la variable Sí. cuantitativa discreta? Que no me quedó Sí. muy claro. Hacemos la discreta. Es la que tiene un valor numérico aislado. Es decir, no tiene valores numéricos intermedios, como tenía la otra. Yo el ejemplo que les di es, por ejemplo, cantidad de personas o habitantes en una familia. Cantidad de autos que tiene la familia a disposición. Yo no puedo tener 2 autos y medio, ¿se entiende? Entonces son valores aislados. Así se lo define desde epidemiología. En cambio, el otro ya hay valores intermedios entre dos extremos. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, y lo que es una proporción también, generalmente yo puedo decir, hay un riesgo de tanto por ciento de que esta persona contraiga tal enfermedad, supongamos. Entonces estuvimos evaluando sobre un total cuántas personas tuvieron esa enfermedad. En este caso eran 45. ¿Se entiende esto acá? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora nos metemos a diferenciar un riesgo absoluto o incondicional de lo que es un riesgo relativo o condicional, que es la próxima diapositiva. De estas dos definiciones de absoluto y relativo, de estos dos conceptos, tienen que saber solo la definición. Nadie les va a tomar un ejemplo. Yo acá me metí con algunos ejemplos como para que ustedes puedan entender el concepto. Nadie se va a meter demasiado en este tema, más que puedan diferenciar qué es un riesgo absoluto de uno relativo, que ahora lo vamos a ver. Cuando yo hablo de un riesgo absoluto, estoy estudiando, voy despacio así escriben, estoy estudiando una enfermedad determinada en una población dada o en un grupo poblacional dado. En este caso, yo voy a evaluar, en este ejemplo que les puse acá, enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuáles son las características de esta población determinada o de este grupo que yo acá les definí? Con personas que tengan, supongamos, les doy un ejemplo, 50, más de 50 años de edad. Acá tendría que decir género en vez de sexo. Bueno, supongamos género femenino, masculino, lo que querramos estudiar. Con una dieta que no sea rica en vegetales, supongamos, o con carnes grasas. Poca actividad física y que a su vez tengan una genética o una herencia de problemas cardíacos. Entonces, yo estudio en este caso, se estudiaron, supongamos, 10 pacientes con tales características y uno solo enfermó. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay una probabilidad de 1 en 10, de los 10 que estudié con tales características, uno solo enfermó. O sea que en aquel grupo poblacional con esas características hay un 10% de que desarrollen la enfermedad. ¿Se entiende la idea? Ustedes lo que tienen que saber acá son dos cosas. Evalúo una enfermedad determinada en un grupo poblacional con tal característica. Listo. Y hago una proporción como hacíamos antes. El numerador se incluye en el denominador.
Bueno, vamos a compararla ahora con la otra, a ver si nos queda bien clara la diferencia. Cuando yo trabajo en el riesgo relativo o condicional, yo acá también voy a evaluar una determinada enfermedad que a mí me interese. Pero fíjense que ya acá lo voy a comparar en dos poblaciones. Hago una comparación. ¿Qué pasa con esta enfermedad? En dos tipos de poblaciones o de grupos poblacionales distintos. Uno que va a estar expuesto a determinadas características o comportamientos, y otro grupo que no tiene ni esas características o ese comportamiento. Hasta acá se entiende la diferencia entre uno y otro antes de pasar al ejemplo. O sea, en el otro es una enfermedad en un grupo que tiene ciertas características. Acá tengo una enfermedad, pero la voy a evaluar en dos grupos. Uno que está expuesto a estas características con otro que no. Entonces, yo acá tomé el ejemplo del cáncer colorectal. Colonorrectal, por ejemplo. El que está expuesto consume carne vacuna, físicamente no hace ejercicio físico, tiene sobrepeso y bajos ingresos, contra otro que tiene las características inversas. Ese sería un grupo, supongamos, expuesto y uno no expuesto. Ahora vamos a ver. Esto también se expresa, como todo riesgo, como venimos hablando, con una proporción matemática, ¿no es cierto? Pero acá cambia un poquitito porque yo tengo los expuestos y los no expuestos, los que enfermaron y los que no enfermaron. Fíjense que se trabaja con un cuadrito, que esto se lo doy a manera informativa, chicos, no hace falta que lo sepan, que ustedes después lo tengan que estudiar para el parcial. Yo tengo un cuadrito acá de doble entrada, o sea, tengo, si yo evalúo, acá yo le puse el consumo de carne procesada, tengo pacientes que comen carne procesada y enfermaron de cáncer colorectal, y otros que no, y 80 que no, se me va el mouse, y 80 que no. A su vez, tengo algunos que no estuvieron expuestos, es decir, que no comieron carne procesada, enfermaron igual, y otros que no. Yo para sacar el riesgo relativo tengo que de los que enfermaron, de toda esta columnita, tengo que ver qué peso tiene en el total, qué peso tiene en el total. Y de ahí saco un valor relativo de aquellos pacientes que comieron carne procesada y enfermaron. ¿Se entiende más o menos la idea? Lo que les quiero explicar con esta tabla de doble entrada es que acá la proporción es distinta a lo que veníamos viendo en el riesgo absoluto, porque allá tenía enfermos y población total. Acá tengo enfermos que estuvieron expuestos, enfermos que no consumieron la carne, y a su vez algunos que enfermaron sin consumir la carne. ¿Se entiende lo que les digo? Díganme. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. No. Que ya me dice conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Pareció Te corta, profe, un poco. inestable. Bueno, lo que usted... Sí, me decía inestable. Bueno, la idea sería que ustedes puedan diferenciar qué es un riesgo absoluto y un riesgo relativo. Ustedes ahí copiaron lo que yo les dije. ¿Pudieron copiar? Bueno. Y los ejemplos estaban a manera explicativa para que comprendan la definición. Con esto está. Nadie les va a tomar esto del cáncer colorectal ni nada que se le parezcan enfermedades cardíacas. Bueno, vamos acá a estas definiciones dentro de lo que es riesgo. Ustedes tienen que saber la definición de factor de riesgo, factor de protección, marcador de riesgo y grupo de riesgo. Dentro de factores de riesgo, habíamos hablado recién, un ejemplo era lo del surco profundo en aquellos pacientes que están clínicamente sanos, pero que tienen surcos profundos. También en su momento, cuando trabajamos
dieta habíamos dicho que la gran cantidad de momentos, como después vamos a ver más de 2 momentos entre comidas principales, como la dieta es un nutriente de placa odontopática, entonces esto también hace que mi paciente tenga ese factor de riesgo. Eso sería un ejemplo de factor de riesgo. En el factor de protección, justamente, es un atributo que le da menor incidencia a una enfermedad. Si seguimos hablando de caries, podríamos dar como ejemplo la floración de aguas de consumo, que yo les había mencionado antes, al principio. Es un factor de protección. Tanto el factor de riesgo como el factor de protección son características que yo puedo modificar en mi paciente. Lo puedo sacar del riesgo, que es una diferencia del marcador con el marcador de riesgo, que ahí les dice atributos que son considerados inevitables. Como por ejemplo la edad, yo no le puedo modificar la edad, no lo puedo sacar del riesgo modificándole la edad a ese paciente. Sabemos que pacientes mayor de 50 años tienen riesgo cardíaco. Con respecto al género, podríamos dar el ejemplo que pacientes de género masculino tienen más riesgo de cáncer de pulmones que el femenino. Y con el grupo étnico, bueno, habíamos dado el ejemplo de la piel, yo les había dado antes también. Los melanomas son más propensos, o hay más probabilidad de que lo tenga pacientes de piel blanca que piel negra. No sé, hay 2 personas que están en la sala, pero no, ninguna. Sí, una es nuestra, la otra, el M, no. Guadalupe, el M, no. Esa tiene que ser de Ana. No sé, nuestra no es, compañera. A ver, aguántenme un cachito que en todo caso la admito. Y le preguntamos, a ver, porque Paula hace un montón que la tengo ahí, pero digo, se va. A ver, esperemos que se conecte y ahora sí. Hola, Guadalupe, ¿me escuchás? Guadalupe LM, ¿me escuchás? Hola, sí, yo me uní a otra clase igual, me había equivocado, nos habíamos equivocado de Zoom, por eso. Claro, no, yo como vi que seguías esperando, digo, te voy a admitir y te voy a explicar. Vos sos de Ana Salas, de la comisión de Ana. Bueno, y ahora estoy con Mónica. Ah, bueno, entonces de acá, anda nomás. Ah, bueno. Salí, así. Bueno, gracias, chao. No, por favor, chao. Bueno, volvamos a lo nuestro, pobre, estaban las 2 entonces, no sé. Bueno, y grupo de riesgo entonces es aquel grupo que está expuesto o a un factor o a un marcador. Ahí tampoco hay demasiadas dudas. Ajá, ¿por qué no pasa a la siguiente? Ahí está, sabía. Bueno, respecto a los factores de riesgo o variables, van a ver que tenemos las biológicas y las sociales, y que están referidas a las 2 enfermedades más prevalentes, como es la caries y la enfermedad periodontal. Entonces, referidos a, ustedes piensen que como factores biológicos tenemos todos aquellos que tienen relación, que van a tener relación con la caries. Sabemos que la dieta es el principal nutriente de la placa odontopática, por lo tanto, va a ser un factor de riesgo. Si el paciente tiene más de 2 momentos de hidratos de carbono entre las comidas principales, lo vamos a considerar que el paciente está en riesgo. Recuerden que las comidas principales nos referíamos a
desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, referidos a placa bacteriana. Ahí tenemos el índice de O'Leary y después tenemos dos factores o dos variables que son microbiológicas. Las microbiológicas no son tan comunes de usar en la práctica clínica privada, digamos, en el consultorio, sí a lo mejor a nivel de estudios epidemiológicos. Eso es, esa UFC son unidades formadoras de colonia, por las dudas, para el que no lo sabe, sobre, bueno, milímetros cúbicos. Los mutan tienen que estar en un 10% menos que los 100.000 de totales. Siempre los mutan son un poquito menos que los totales. Bueno, con respecto a la placa, esta residual que dice el índice de O'Leary, todavía nosotros acá no trabajamos índices, entonces ¿ustedes recuerdan esto haberlo trabajado en otras materias? Al índice de O'Leary, ¿cómo se hacía? ¿Para qué servía? ¿Recuerdan? Vimos algo en micro. Ajá. Creo que era algo, o sea, se le ponía como un tinte al diente, algo así. Sí, se lo tenía Sí. con eritrocina. ¿Y para qué se lo tiñe? ¿Eso recuerdan? Porque ¿qué evaluábamos con este índice en nuestro paciente? La Para placa ver dónde hay bacteriana. placa bacteriana. Claro, ¿dónde hay placa bacteriana? Pero primero, ¿lo hacíamos con el cepillo dental o no acá? Sí. Ahí está. Lo mandábamos a cepillar y después le hacíamos, Ahí le está. dábamos para que tome la Perfecto. pastilla. Perfecto. Perfecto. En realidad, lo que nosotros nos va a evaluar el índice de O'Leary, o sea, se tiñe porque hay un mimetismo de la placa con la estructura dentaria de la placa bacteriana, entonces, bueno, es más fácil que el paciente la pueda visualizar. En realidad, lo que nosotros evaluamos acá es la técnica de cepillado. Consideramos que si da mayor a un 20% ese resultado, quiere decir que el paciente no está removiendo bien la placa bacteriana. Entonces, por eso está acá como un factor de riesgo. Porque si el paciente no elimina, no remueve la placa, por supuesto que eso va a terminar en caries. Entonces, salvo que sea una placa inocua, pero cuando es mayor a un 20%, se considera riesgo. Bueno, después entonces están las dos características microbiológicas y después pasamos a la saliva. También con características microbiológicas, los lactobacilos también están por debajo de un 10% de los mutans. Y por supuesto, si la saliva estimulada es menor a 0,75 mililitros por minuto, el paciente entra en riesgo por la cantidad de saliva y va a estar la capacidad tampón, los buffers van a estar disminuidos y eso también es un riesgo de caries. Esto es común con pacientes que inclusive, o sea, o hay alguna lesión de las glándulas o que estén tapados los conductos, o también pacientes que toman alguna medicación que produce serostomía y disminuye la saliva. Entonces eso también es un riesgo. Bueno, y con respecto Pero, profe, ¿Sí? Sí, pero sí. por ejemplo, la capacidad de los tampones buffer y todo, Sí. ¿no sería más un factor de protección si fuese en cuanto a la capacidad aumentada? Claro, pero acá está disminuida. O sea, si vos tenés Claro. disminuidos los buffers, están disminuidas las capacidades antibacterianas, digamos, la de neutralizar el pH y demás. No sé si te Claro. respondo, Joaquín. Claro, sí, porque está hablando específicamente si están o no disminuidos. Claro. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con la estructura dentaria, si hay algún tipo de porosidad, presencia de surcos, las hipoplasias, experiencias pasadas que haya, o sea, experiencia de caries. Si nosotros vemos un paciente, en este momento no hay caries, pero tiene lleno de amalgamas y coronas y piezas dentarias que faltan, es un paciente que a lo mejor en este momento no tiene, pero que hay una condición, un contexto que lo hizo enfermar. Entonces ahí hay que tener cuidado y considerarlo como un factor de riesgo también. ¿Hasta acá vamos?
Otra cosa que les iba a decir, la dieta, los que leyeron el apunte van a ver que también les dice que puede estar como un riesgo social, porque por supuesto, las conductas y también factores socioeconómicos y demás hacen que determinadas personas consuman algunos alimentos y otros. Entonces, por eso también podría compartirse la dieta como un factor social. Bueno, ahora vamos propiamente a los factores de riesgo sociales. Les habla de la cobertura social, es decir, está demostrado que pacientes que no tienen una cobertura en salud odontológica tienen mayor riesgo a enfermar que aquellos que sí la tienen. Después hay características ocupacionales. Habrán visto que hay una caries que se llama la caries del panadero, que ahí les mencioné que está documentada en el apunte. Lo que se plantea en este estudio que se hizo con los panaderos es que no solamente ellos van a probar los alimentos que producen, que son ricos en hidratos de carbono, sino que también la manipulación de todas esas harinas levanta un polvillo que ellos van tragando y eso también actúa de nutriente para las bacterias, ese polvillo que se genera dentro de la fabricación de todos estos productos. Después también les menciona algunas otras ocupaciones, como por ejemplo aquellos que tienen trabajos nocturnos, que son serenos en alguna fábrica, aquellos que trabajan, que son taxistas y trabajan en turnos nocturnos, para mantenerse despiertos. A veces el taxista baja en un bar y se toma un café azucarado, o come algún alimento azucarado, entonces son profesiones que tienen riesgo de caries. Familias que tienen kioscos, como también está comprobado que los hijos de odontólogos tienen menos riesgo de caries o de enfermar que aquellos que no. Hablamos de riesgo, después hay de todo. Y con respecto a los estados anímicos, están relacionados a aquellos estados anímicos que están cercanos a la depresión. A todos nos pasa que cuando estamos medios así se nos da por comer algo dulce, o a veces estamos solos, o cuando comemos solos, o a la noche estamos solos, tenemos más predisposición a comer alimentos dulces. ¿Por qué? Porque nos dan sensación de placer. O sea, todo lo dulce va a hacer que nuestro cerebro produzca dos neurotransmisores, como son la dopamina y la serotonina, que nos dan sensación de placer y también de euforia, porque bueno, hay secreción de adrenalina. Por eso nos lleva a comer cosas dulces y bueno, aquellos pacientes que tienen esto en forma periódica, los lleva a tener un factor de riesgo. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no se me durmieron? Avisen, ¿eh? Se entiende, profe. Sí, se entiende. Bueno, es como un pequeño resumen del apunte. Ustedes, si hay algo que quedó en el medio, que leyeron y no entendieron, volvemos o lo agrego acá. Bueno, después acá vamos a pasar a los factores biológicos. Fíjense que en el primer punto ustedes tienen índice de placas de Loeys-Silnes mayor a 1. Acá me voy a detener un poquitito en este índice que ustedes, por lo menos lo de la comisión de la mañana no lo conocían. Algunos trabajó con este índice en alguna materia. Yo no lo conozco. Periodo 11 todavía no. Profe, se lo escucha Ay, muy conexión cortado. inestable, no sé qué pasa. Bueno, les cuento un poquito. El índice de Loeys-Silnes. ¿Me escuchan? Profe, perdón, se corta. A ver ahora.
¿Me escuchan ahora? A mí me Sí, parece ahí como sí. que está estable. Ahora sí. Bueno, si no hagan señales, muevan los brazos porque están todos muteados. Avísenme. Bueno, el índice de Loess Silnes mide los grados de acúmulo de placa bacteriana en el tercio gingival de las piezas dentarias. Se mide en caras libres. Bueno, hasta ahí vamos. Fíjense en la localización que va a tener esta placa. Yo cuando tomo este índice, yo voy a medirlos en grados. Ahí les dice, les habla de un grado mayor a 1. Porque lo que yo voy a hacer en este índice, que no hace falta que ustedes sepan en este momento cómo hacerlo, pero sí entenderlo. Yo voy a pasar un explorador o una sonda periodontal sobre la zona gingival de las piezas dentales. El grado 1 es cuando yo a simple vista no veo que hay placa acumulada, pero cuando paso la punta del explorador en la sonda sale placa. Ese es el grado 1. Después tenemos grado 2 y grado 3 si hay sarro, pero eso ya lo van a aprender después. Lo que me está marcando acá es, si yo ya tengo al paso del explorador, ya hay acúmulo de placa en el tercio gingival, esto es un indicio, me estoy antecediendo de que ahí va a haber enfermedad periodontal, porque yo ya tengo en el tercio gingival acumulada placa, esa placa, el índice de Loess Silnes, lo que me va a evaluar entonces, vamos otra vez, porque los veo ahí medio serios, me va a evaluar el acúmulo de placa en el tercio gingival. Esta zona es la antesala para que después se produzca la enfermedad periodontal. Yo tengo que tener primero acúmulo en el borde marginal, donde está la encía, para que después se vaya apicalizando en el surco. ¿Se entiende? Entonces, como yo este índice lo necesito para evaluar riesgo de enfermedad periodontal. Ahí estamos. Entonces, si el riesgo de si el índice es mayor a 1, mi paciente está en riesgo. Después, con respecto a la microbiología también, busco treponemas y anaerobios, que ahí les dice del 2 al 15 y mayor al 20 los anaerobios. Si mi paciente presenta cálculos y obturaciones desbordantes, también está en riesgo de enfermedad periodontal. Y otra de las características por las cuales yo les puse acá un dibujito para que todos nos entendamos Se corta, profe. el punto de toxicidad del sur. La profundidad del a mí me parece que no, bueno, hasta claro, Camila, ¿qué se entendió? Camila, hasta el punto 4, ¿se entendió? Sí, sí, justo se había cortado cuando empezaste a hablar de la profundidad del surco, por eso. Chicos, ¿me escuchan? Que sería la profundidad del sur. Se corta mucho, profe. A mí me dice que no me aparece como inestable. Bueno, vuelvo otra vez. Ahora sí se escucha. ¿Corta? ¿Es muy corta o es algunos nada más? Sí, Sí, profe, se escucha muy. Vuelvo, a ver. No, a mí no me aparece como inestable, por eso mejor es Profe, perdón.
Bueno, a ver, acá me conecté a otra red. A ver si se corta menos. Sí, porque yo tengo acá que me hace la alarma de casa me hace como un sonidito, se ve que hay algún problema con internet, porque cuando se me desconecta de la central, la alarma también me suena y, bueno, disculpen, a ver, volvamos otra vez a lo mismo. A ver, entonces, estábamos en el punto 5 de profundidad del surco. La profundidad del surco la voy a medir desde el margen gingival de la encía, del límite de la encía, hasta el fondo de la bolsa o el fondo del surco gingival. Acá habla de ya bolsa porque la diferencia entre bolsa periodontal y surco periodontal, bolsa es cuando ya hay enfermedad, si no hablamos de surco. Bueno, acá hablamos de surco porque estamos en riesgo, no estamos en enfermedad, estamos evaluando riesgo. Entonces, la profundidad del surco va a ser desde el límite del margen gingival a la profundidad del surco. Si este valor es mayor a 3 milímetros en caras libres o 4 en proximales, mi paciente tiene riesgo de enfermedad periodontal. Con respecto al nivel de inserción, también hay que evaluar profundidad. El nivel de inserción va desde el límite ameno cementario hasta el fondo del surco, o en este caso del dibujo de la bolsa. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Sí? Si esta profundidad es mayor a 1 milímetro que la que tenía el surco, también hablamos de riesgo. Esto se da cuando hay retracción gingival. En la retracción gingival y encima con profundidad de bolsa, yo ahí tengo mayor riesgo a que eso siga progresando. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Después les mando el Power con el dibujo, así cuando lo estudian lo tienen. Con respecto a los factores sociales de enfermedad periodontal, les habla del hábito de fumar. Inclusive ahí les dice que hay estudios que determinaron que un paciente fumador tiene 4 veces más probabilidades que uno que no fuma. Esto es en función por la vasoconstricción que produce periférica el cigarrillo, la nicotina. Entonces, al haber mayor irrigación en los tejidos periodontales, por eso aumenta el riesgo. Viene por ahí el asunto. Y también, bueno, se le agrega factores como el estrés, que en este caso no van a iniciar la enfermedad periodontal si no hay placa, pero sí actúan en la progresión de la enfermedad. Si hay placa y encima estamos pasando por una situación estresante a repetición, eso va a ser un factor de riesgo. ¿Hasta acá estamos con las variables factores de riesgo? Bueno, Sí, profe. por último, vamos a trabajar sobre los límites que tiene este concepto que hasta ahora venimos a hablar. Decimos que, veníamos diciendo hasta recién, entonces, que el riesgo, que forma parte, digamos, el riesgo me determina que ciertas personas estén en este grupo de riesgo y que es de una naturaleza matemática. ¿Por qué? Porque se basa en una asociación estadística a través de la epidemiología, es de un carácter especulativo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, yo estoy especulando que si esta persona tiene tal factor, va a tener un riesgo de enfermar. Es como una causa-efecto, ¿se entiende? O sea, yo especulo, si este tiene surco profundo, este termina en caries. ¿Se entiende esto? Está ahí. Entonces, después ahí les puse que el medio o lo externo al individuo, como sería su contexto social, por ejemplo, aparece como residual, ahistórico, ajerárquico. ¿A qué me refiero con esto? Es que el mundo alrededor de esa persona parece estable, que se conduce por una ley matemática, una proporción.
como veníamos diciendo. Les dice que privilegia poblaciones consideradas de riesgo, desatendiendo aquellas consideradas normales. Ahora vamos a ver qué es esto. Yo lo que hago es una individualización del riesgo de ese paciente. Por eso habla que no tiene en cuenta, como les dice acá abajo, variables a nivel macro o grupales. Vamos a un ejemplo más concreto. Estoy trabajando en la escuela con un niño al cual yo lo reviso, el niño no tiene caries, no tiene surcos profundos, entonces puedo decir que individualmente ese niño no está en riesgo. Yo estoy evaluando riesgo de caries en ese niño, no lo hay. Pero yo no tengo en cuenta todo esto que dice acá el último, este óvalo, que dice, no tengo en cuenta ni el medio externo del individuo, su contexto, es decir, no tengo en cuenta los estilos de vida, las conductas que tiene este individuo. Supongamos que este niño, que no tiene caries en este momento, vive en una familia que son tomadores de Coca-Cola, que almuerzan y cenan todos los días con Coca-Cola. Les doy así un ejemplo. O el niño, o la mamá lo manda al niño todos los días a la escuela, a los recreos, con una latita de Coca-Cola o de una gaseosa. Ese niño que en el momento en que yo hice el diagnóstico no estaba enfermo, tampoco había factores individuales de ese niño, pero no tuve en cuenta, no tiene en cuenta el contexto en el cual se va a desenvolver ese niño. Entonces, esto dio lugar a otro concepto que se llama comportamiento de riesgo. En donde, fíjense que ya acá tiende a retirar el peso de esa estigmatización que tienen estos grupos, al cual yo estaba enfocado, y ya empiezo a universalizar el problema. Ya empiezo a mirar un poquito más allá de ese individuo. Bueno, y después le dice que estimula una implicación activa con la prevención. Ya empieza a meterse acá qué es lo que hace el paciente con su salud personal. ¿Por qué salió esto? El comportamiento de riesgo surge en el 2001 con un estudio que se hizo en San Pablo sobre SIDA o HIV, en donde este grupo de riesgo, tomando el concepto anterior, ¿quiénes eran aquellos pacientes, quiénes formaban parte del grupo de riesgo a contraer HIV? Los homosexuales, las prostitutas, aquellos pacientes que eran drogadictos y que se inyectaban, se los consideraba grupo de riesgo y se trabajaba sobre este grupo de riesgo. Y por eso habla de una estigmatización ahí, porque era como que, bueno, sos drogadicto, entonces tenés riesgo a HIV. ¿Y qué pasaba con el resto de la población? A los cuales, entre paréntesis, entre comillas, se los consideraba normales. ¿Cómo? Ahí les da el ejemplo de las amas de casa. Las amas de casa se suponían que no tenían riesgo, porque el que tenía conductas que salían de lo que se podía decir como comunes eran ellos, era el drogadicto a lo mejor, o el paciente homosexual, o la prostituta. Se va entendiendo la idea. Entonces, es como que se estigmatizaba a ese grupo. ¿Y qué fue lo que se vio en este estudio que se hizo en el 2001? Que en realidad había más muerte en las amas de casa, que eran las consideradas normales, que en los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque no había una implicancia con la prevención. Eran parejas estables, entonces contraían el HIV, pero no entraban dentro de un grupo de riesgo, por lo tanto no entraban en esos programas de salud. Porque estaban en la casa. ¿Me van siguiendo la idea de esto? El comportamiento de riesgo sale
de la individualización de ese grupo de riesgo para universalizar más allá el problema. Pero también les dice que mostró límites, porque acá estaba la culpa, por el descuido personal, porque falta de prevención. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, esto da paso al último concepto, que es mucho más amplio, que habla de la vulnerabilidad. Escríbanse ahí en un costadito para después ir entendiéndolo, que la vulnerabilidad es la exposición a los factores de riesgo que va a tener una persona o un grupo más la capacidad que tengan para enfrentar. Entonces ya acá esto es más abarcativo y ya se va metiendo un espacio macro, en donde ya se empiezan a meter ya políticas de salud. Fíjense que ustedes acá les habla de que la vulnerabilidad engloba o incluye 3 ejes. Uno es el individual, el que tenía, digamos, el grupo de riesgo, en donde se refiere a la cantidad de información que los individuos disponen sobre el problema, la capacidad del interés para incorporarlo a su cotidianidad. En el caso nuestro podría ser, por ejemplo, la incorporación del cepillado acá. Después ya también se mete un componente social. ¿Qué información le llega a ese grupo o a ese paciente? Si el paciente está escolarizado, a través de algún medio de comunicación. Y el último componente, que es el programático, es si el paciente puede estar incluido en programas de salud. Que es donde yo les decía, ya acá fíjense cómo se van metiendo los otros niveles. El micro, el meso y el macro. Y están todas estas relaciones de determinación y condicionamiento que seguro vieron en Social 2. Entonces, para trabajar en la vulnerabilidad, son decisiones políticas. Por eso a veces es difícil de trabajar, porque acá no solamente va a participar el individuo en solucionar el problema, sino que tiene que estar incluido en un contexto. Ya acá se empieza a sumar ese contexto macro a través de las políticas de salud. Díganme si se entendió la diferencia, si no vuelvo con algún concepto para atrás. ¿Se entiende? Esperen que esto Sí, salga. profe, una pregunta. Entonces, ¿el componente programático sería siempre algún programa así de social? Eso por ahí no me quedó bien en claro. Claro, el componente programático es el de los programas, viene de ahí la palabra, ¿sí? Es con la instalación de programas de salud, ¿sí? Que uno acerca a la población o a ese grupo. Y entre grupo de riesgo, que era el primero, y comportamiento de riesgo, fíjense que en el grupo de riesgo, aparte de que hay una individualización ahí, no se tiene en cuenta las poblaciones que se consideran como normales, que es lo que pasó con las amas de casa cuando surgió el concepto de comportamiento de riesgo. ¿Entienden ahí la diferencia? Se empieza ya a universalizar un poquito más allá del individuo, cuando hablamos de comportamiento. Ahí se tienen en cuenta los estilos de vida, las conductas personales en el comportamiento. ¿Me siguen? Díganme, si no entienden nada, Sí, profe. vuelvo, no hay problema, es un tema difícil, vuelvo si no se entiende.
Están todos serios. No, Bueno. pero está todo claro. Igual nos quedan Ahora dos clases toca. antes del parcial, así que ahí repasamos todo. Escuchen. El parcial sería la semana, el miércoles creo que es 6, antes de las vacaciones, del receso invernal. Esperen que les digo con exactitud. Lo que yo tengo marcado acá es el miércoles 6 de julio. O sea, que tenemos el miércoles que viene y el otro miércoles para hacer un repaso. Yo lo que les voy a pedir, porque sé que, bueno, algunos me decían esta mañana que rinden, creo que puede ser para mañana, no, materiales no, técnicas de operatoria, Técnica. puede ser técnica. Entonces están metidos, tienen el chip de otra cosa ahora. Sáquense técnicas, rindan bien y después pónganse a resumir o armar un poquitito el apunte de los temas que vimos. Y yo después les mando a decir que me quiero organizar bien para el miércoles, quedamos el miércoles, a lo mejor hacemos la mitad de los temas el miércoles y la otra mitad el otro miércoles. A mí me interesa meterme un poquito más en placa, que fueron los dos temas, odontopatía y periodontopatía, que fueron los dos temas que quedaron medio solos y son los más complicados, se toman bien en el parcial. Quiero ver si hay dudas ahí, si pudieron entender bien el metabolismo, los determinantes ecológicos, adhesión, meternos un poco ahí. Si ustedes, mientras ahora van resumiendo, tienen dudas previo al miércoles, me quieren escribir, mandar por WhatsApp o me mandan un mail, estoy siempre con el celu y recibo todo, así que no hay problema. Ustedes me van avisando, profe, esto se estudia, esto es importante o no, me preguntan. ¿Estamos? Así que bueno, miren que les tomo la palabra, mañana rindan y pónganse, porque los veo que están medios perdidos y hay algunos datos, por ejemplo acá lo de riesgo, si son 100.000 unidades formadoras de colon, son 100.000 unidades, o sea, tienen que saberlo, es como un hemograma. Si yo le pregunto al bioquímico cuántos glóbulos rojos tiene que haber para yo no estar en riesgo de una anemia, no me va a decir más o menos. O sea, son valores precisos. Estos son valores de caries que es con lo que ustedes van a lidiar toda su vida en la profesión. Entonces, hay que saberlo. Es como, yo a veces les digo, es como 500 gramos cada 8 horas de amoxicilina, estos son 100.000 unidades formadoras de colonia. Es así, son datos que, o sea, hay que aprenderlo de memoria, y sí. Yo si le tengo que dar a mi paciente amoxicilinas, me tengo que aprender de memoria, que son 500 gramos cada 8 horas. Esto es igual. Entonces, son algunos valores. Lo que les quiero decir con esto es que no lo dejen para última instancia, que vayan ya resumiendo y teniéndolo más o menos, como para después darle la última semana del estudio final. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el